El día de hoy vamos a presentar la conducción de calor. Ya habíamos introducido la cantidad de calor o el calor, la habíamos definido como la transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. A eso le llamábamos cantidad de calor o transferencia de calor. La transferencia de calor se realiza de tres maneras: por conducción, por convección y por radiación. Esos tres son los mecanismos de transferencia de calor. Y solo nos vamos a concentrar en uno de ellos. La conducción es debido al movimiento molecular de los materiales. Se transmite por vibración de los átomos en los materiales. En la conducción debe de haber contacto físico para que se establezca la conducción. La convección se produce en los líquidos, la convección en los líquidos y en los gases. Parcelas de baja temperatura. El mecanismo es el de el mecanismo es el proceso de Arquímedes, donde parcelas de baja temperatura, parcelas de alta temperatura ascienden y llegan a una región de baja temperatura, se enfrían y esa parcela desciende, estableciéndose un ciclo. El de radiación es el de radiación electromagnética. Nosotros nos vamos a concentrar en el mecanismo de conducción. Si tenemos, por ejemplo, estos dos depósitos de calores, donde vamos a definir los depósitos de calores como aquellas fuentes de calor en que uno puede extraer cualquier cantidad de calor sin que su temperatura varíe. Ese es nuestro depósito de calor o reservorio. Un ejemplo de esos reservorios o depósitos de calor constituye a la atmósfera y los océanos, donde uno puede ceder una cantidad de calor sin que su temperatura promedio varíe. Este es el problema que yo quiero resolver. Yo tengo los depósitos de calor 1 y 2, un depósito frío y uno caliente, y un material conductor de el calor entre ellos dos. Yo voy a colocar dos materiales, uno a continuación del otro, y yo voy a considerar que el material está aislado por sus costados y yo quiero determinar la temperatura en la unión de los dos materiales. Esto tiene una longitud D y un área transversal A.
La expresión para la conducción de calor está dado por esta ecuación. La conducción de calor, la rapidez de conducción de calor, depende de la diferencia de temperatura, depende inversamente de la longitud del material, directamente del área transversal. Y la constante de proporcionalidad nosotros le vamos a llamar conductividad térmica. Y le asignamos la letra K para la conductividad térmica. Ojo, esta expresión me da la rapidez con que yo estoy transfiriendo calor a través de ese material de conductividad térmica K. Vamos a presentar eso por medio de un ejemplo. Una barra de acero de 10 centímetros de longitud se suelda extremo con extremo a una barra de cobre de 20 centímetros de longitud. Las barras tienen la misma sección transversal cuadrada de 2 centímetros por lado. El extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100 grados Celsius. Poniéndolo en contacto con vapor de agua, y el de la barra de cobre se mantiene a 0 grados Celsius, poniéndolo en contacto con hielo. Ambas barras están perfectamente aisladas por sus costados. Calcule la temperatura de estado estable en la región de las barras, de la unión de las barras, y la tasa de flujo de calor total. Entonces, voy a llamar H a la rapidez con que se está transfiriendo calor, es dQ sobre dt, y eso es igual a esta cantidad. A esa cantidad se le llama en 3 dimensiones la ley de Fourier, y depende de la diferencia de temperatura. Entonces, debido a que todo el calor fluye de una barra a otra, no hay pérdidas. Entonces, estas dos cantidades, la del acero y la del cobre, esas cantidades son iguales. Entonces, igualo las expresiones de la conducción de calor. Puedo eliminar las áreas porque son iguales. Me queda esa ecuación, y yo puedo pasar todo lo que tiene la temperatura T al lado derecho y la temperatura T1 y T2 al lado izquierdo, y obtengo esta ecuación. Saco factor común T, que T es la temperatura de la unión. Saco la temperatura T y obtengo entonces su valor. T es igual a esa expresión. Se puede ver que físicamente la temperatura es un promedio ponderado, y está ponderado por la conductividad térmica y la longitud de la barra. Así que me da ese resultado. Sustituyo los datos de las temperaturas. La temperatura 2 es la de 100 grados Celsius, y la temperatura 1 es de 0 grados Celsius.
Entonces, yo obtengo el resultado que me da 20.7 grados Celsius. Hay que recordar que está en términos de una diferencia de temperatura. Entonces yo no necesito transformarla a Kelvin, porque el tamaño de grado Celsius es igual al tamaño de grado Kelvin. Así que esto me da 20.7 Celsius y eso me da la temperatura de la unión aquí, de la unión de estos dos materiales. Solo me resta calcular la tasa de flujo de calor total, o sea, ese término, la tasa de flujo de calor total. Y eso lo hago al sustituirla en cualquiera de estas dos expresiones. En cualquiera de esas dos expresiones lo sustituyo. K es la conductividad térmica, A es el área, S es una diferencia de temperatura y L es la longitud. Hago el cálculo numérico y eso me da 15.9 watts. 15.9 watts. Y así resolví este problema. Este problema es básico. A partir de él introducimos la conducción, el mecanismo de conducción el mecanismo de transferencia de calor por conducción, que está dado por esta expresión, la transferencia de calor por conducción está dada por esta expresión. Esta expresión es igual a dQ sobre dt. Es igual a dQ sobre dt y me da una rapidez con que se está transfiriendo calor. Un hecho importante de esa expresión es que es la única que introduce el tiempo. Es la única ecuación que me introduce el tiempo. Las ecuaciones de transferencia de calor son las únicas que incluyen el tiempo en termodinámica de equilibrio. Son las únicas que incluyen el tiempo y uno puede buscar eso en la primera ley, en la segunda ley, y no aparece el tiempo. El tiempo no, cuando es termodinámica de equilibrio, no aparece ese tiempo. El tiempo desaparece de las ecuaciones y son independientes del tiempo. Alguien podrá decir, sí, es termodinámica de equilibrio. Eso crea un problema porque al calcular la potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, uno debe de determinar el tiempo. Entonces ahí surge el problema de cómo calcular el tiempo. Y entonces una de las cosas que vamos a asumir posteriormente, no lo hemos mencionado, es que vamos a realizar los procesos los vamos a realizar de forma lenta para que permanezcan en el mismo estado termodinámico y la termodinámica de equilibrio se pueda utilizar. Entonces, esa es una forma de contar el tiempo, que es
que es necesaria en termodinámica de equilibrio. Y esa forma de contar el tiempo trae problemas porque los tiempos son muy largos. Los tiempos deben de ser muy largos para que se establezca el equilibrio y pueda utilizar la termodinámica de equilibrio. Existen otras formas de contar el tiempo y eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, este procedimiento es muy útil. Este procedimiento es muy útil. Yo puedo introducir, por ejemplo, puedo definir una resistencia térmica. Si defino la resistencia térmica como la longitud sobre el área por la conductividad térmica, yo puedo resolver yo puedo resolver el mismo resultado anterior. Esas resistencias térmicas, yo la puedo determinar fácilmente sustituyendo la resistencia térmica del acero, creo que es acero, la resistencia térmica del acero, la determino y me da 4.98 Kelvin por watts sobre watts, y la resistencia térmica del cobre la puedo determinar fácilmente. Resulta que yo puedo reinterpretar este problema como si tuviera dos resistencias eléctricas, una a continuación de la otra. O sea, si las resistencias estuvieran en serie. Eso me permite, entonces, escribirla de esta manera, es utilizar la analogía de las resistencias eléctricas, de los circuitos eléctricos de corriente directa, donde H se interpreta como una corriente, esto es la resistencia, y la diferencia de temperatura como la diferencia de potencial. Entonces simplemente utilizo la ley de Ohm, que es resistencia corriente igual a diferencia de potencial, y despejo para H. Observen que puedo encontrar directamente a la corriente de calor total. Esta. Solo sustituyo y me da 15.9 watts, justo lo que da anteriormente por el otro método. Y yo puedo utilizar cualquiera de las expresiones anteriores para calcular la temperatura. Observen que yo puedo demostrar esta ecuación anterior si yo tengo una resistencia térmica del conductor de acero. Utilizo la ley de Ohm, es corriente térmica veces resistencia térmica igual a la diferencia de potencial. Entonces, lo puedo expresar para ambos materiales y la suma de ellas dos nos da esta expresión donde yo obtengo despejando para la corriente térmica H sub A, que es esta que está acá y que ya la calculamos.
de esta expresión yo puedo despejar para la temperatura en la unión y puedo sustituir ahí y obtener justamente la temperatura que había encontrado. Había encontrado 20.7 y aquí me da 20.8 Celsius. Como ven, la analogía térmica es más fructífera, perdón, la analogía eléctrica es más fructífera porque yo puedo resolver problemas más complejos tratándolo como resistencias eléctricas. Yo puedo resolver materiales en paralelo o en serie o una combinación de ellos y simplemente puedo utilizar los resultados de circuitos eléctricos, de circuitos con resistencias eléctricas. Eso lo puedo hacer, o sea, observen que puedo resolver este problema que es mucho más complejo. Tengo 4 materiales diferentes y en términos de las resistencias eléctricas, simplemente pongo sustituyo el material A por una resistencia eléctrica, el material B y C por 2 resistencias eléctricas colocadas en paralelo y estas 2 están en serie. Después este está en serie y coloco una resistencia eléctrica. Resuelvo el sistema. Si estas 2 están en paralelo, la resistencia equivalente es dada por esa expresión y después se suman. Entonces yo resuelvo ese problema que es bien complejo y lo resuelvo fácilmente por resistencias eléctricas en corriente directa, constante. Esa analogía a circuitos eléctricos es muy fructífera porque se puede generalizar y se puede incluir otros mecanismos de transferencia de calor. Por ejemplo, por la convección, yo puedo definir esos otros mecanismos. Por la convección de transferencia de calor, lo incluyo en la conducción y entonces yo defino de nuevo resistencias térmicas y resuelvo el problema. Eso es muy conveniente. Eso es muy conveniente para resolver problemas de transferencia de calor. Problemas de transferencia de calor. Aquí está. Cuando yo incluyo la convección, aquí hay convección en este lado y hay convección en este otro lado, y la resistencia térmica se define por medio de este coeficiente H, el coeficiente de convección, y coeficiente de convección promedio, y lo escribo entonces en términos de resistores y la suma me da la resistencia total. Con eso puedo analizar problemas muy complejos. Eso no los vamos a evaluar. Vamos a evaluar solo este tipo de problemas. A mis compañeros les gusta colocar, por ejemplo, estos 3, A, B y C, les gusta colocar esos 3 materiales colocados 2 en paralelo y después en serie con el A, y entonces ustedes deben de encontrar la resistencia equivalente térmica y después sumarla a la resistencia A.
o simplemente los dos materiales en paralelo, entonces simplemente encuentran la resistencia térmica equivalente en paralelo y lo resuelven de esta manera. Aquí Ra más Rc es la resistencia térmica total o la resistencia térmica equivalente. Entonces resuelven el problema de esta forma. Es básico, todo libro de texto en física tiene el ejemplo de la transferencia de calor, este ejemplo de la transferencia de calor, que se resuelve de esta manera. De esa manera se resuelve el ejemplo de transferencia de calor. Pero existe un método alterno, el cual uno utiliza las resistencias térmicas. Y yo voy a hacer énfasis en eso porque simplifica los problemas de transferencia de calor. Esto lo van a revisar de nuevo en su curso de transferencia de calor, en su curso formal de transferencia de calor. Ahí van a ver los 3 mecanismos de transferencia de calor y van a ser ejemplos de ellos. Esto es todo lo que les traía por el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, no, ingeniero. Gracias, Frenny. Esto es todo por hoy. Espero que les haya agradado. Nos vemos William, Kenneth, José, Frenny, Josué, Cristian, Rixi y los demás que están acá abajo. Que les vaya bien. Nos vemos, lindo día. Buen día, Len. Nos vemos, Rixi. Buen Que día, le vaya Len. bien. Lisette, que le vaya bien. Vemos, Kenneth.